Buenas, el día de hoy les hablaré sobre lo que es el ordenamiento con árboles binarios. Para ello es necesario saber qué es un árbol binario. Un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo puede tener de 0 a 2 hijos, y de ahí el nombre que recibe, binario. El nodo que conecta con cada nodo de un árbol es denominado raíz. En este caso, el nodo que contiene el elemento A es la raíz de nuestro árbol. Los nodos que tienen al menos un hijo son denominados nodos internos. Los nodos que no tienen hijos son denominados nodos externos o hojas. Algo que nos interesa ya en el ordenamiento con árboles binarios es la inserción. ¿Cómo vamos a realizar nosotros este proceso de inserción? Primeramente, si queremos realizar la inserción de un elemento y nuestro árbol está vacío, simplemente procedemos a insertar ese elemento. Ahora, si queremos realizar la inserción de un elemento y nuestro árbol no está vacío, tenemos que realizar una comparación. Primero, 23 es menor que 28, por lo que este pasará a ser hijo izquierdo de 28. Ahora, supongamos que queremos insertar el 31. 31 es mayor que 28, por lo que este será hijo derecho de 28. Supongamos que queremos insertar 21, 24, 29, 32. Primero, 21. 21 es menor que 28, pero no podemos insertar 21 como hijo izquierdo de 28, porque este ya tiene un hijo izquierdo. Entonces nosotros procedemos a hacer esta comparación con el hijo izquierdo de 28, que sería 23. Entonces 21 es menor que 23, por lo que este pasará a ser hijo izquierdo de 23, ya que este no tiene hijo izquierdo. Ahora, 24 es menor que 28. 24 no se puede insertar como hijo izquierdo de 28, como lo vimos en el caso anterior, ya que 28 tiene hijo izquierdo. Entonces realizamos la comparación con ese hijo izquierdo, que es 23. Ahora, 24 es mayor que 23, entonces este pasará a ser hijo derecho de 23. Hacemos lo mismo para el 29. 29 es mayor que 28, menor que 31, entonces este pasará a ser hijo izquierdo de 31. Y 32 es mayor que 28 y mayor que 31, entonces este pasará a ser hijo derecho de 31. En la pantalla notemos el siguiente árbol. Veamos que cumple con las características de un árbol binario, que es cada nodo puede tener de 0 a 2 hijos, y cumple con el ordenamiento utilizando árboles binarios. Veamos, 23 es menor que 28, 21 es menor que 23 y 15 es menor que 21. 22 es mayor que 21, pero es menor que 23. 24 es mayor que 23, pero menor que 28. Veamos que cumple lo mismo con el subárbol derecho. Pasaremos a lo que es el proceso de eliminación, en el cual nos encontraremos con tres casos. El caso en el que querramos eliminar un nodo hoja, como ser 15, 22, 27, 30 o 37. El caso en el que querramos eliminar un nodo interno con un solo hijo, como ser 24, 29, 32. O el caso en el que querramos eliminar un nodo interno con dos hijos, como ser 21, 23, 31 o 28. Veamos qué pasa en el primer caso. Si queremos eliminar 22, en este caso, cuando es un nodo hoja, simplemente procedemos a eliminar el nodo. Entonces 22 simplemente lo eliminamos. Ahora,
¿Qué pasa con el 37? Igual, 37 es un nodo hoja, entonces simplemente lo eliminamos. Ahora, 32 vemos que ahora es un nodo hoja, entonces si queremos eliminarlo, simplemente lo hacemos. ¿Qué pasa en el segundo caso? Al eliminar 24. 24 es un nodo interno con un solo hijo. Entonces en este caso eliminamos el nodo y el hijo pasa a tomar su posición junto con todos sus descendientes, que en este caso no tiene. Ahora, el 31. Vemos que 31 es un nodo interno con un solo hijo, entonces lo mismo, procedemos a eliminarlo y el 29 pasa a tomar su posición junto con todos sus descendientes. El tercer caso en el que querramos eliminar un nodo interno con dos hijos, ¿qué vamos a hacer? Entonces veamos, queremos eliminar el 23. Entonces para este caso lo que haremos será tomar el elemento mayor del subárbol izquierdo y reemplazarlo en la posición del elemento a eliminar. Entonces eliminamos el 23 y el 21, que es el elemento mayor del subárbol izquierdo, pasa a tomar su posición. Notemos que el elemento mayor del subárbol izquierdo siempre será o un nodo hoja o un nodo interno con un hijo izquierdo. Supongamos que queremos eliminar el 28. Bueno, 28 es un nodo interno con dos hijos, entonces hacemos lo mismo. El elemento mayor del subárbol izquierdo es 27, entonces procedemos a eliminar 28 y 27 pasa a tomar la posición del nodo eliminado. Y este sería nuestro proceso de eliminación. Ahora les mostraré el código en C++. Nos creamos una clase nodo AB con datos clave, is y der, donde clave contendrá lo que es el entero que nosotros queremos almacenar en el nodo. Is y der serán punteros a nodo AB. Para nuestro árbol serán tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho de nuestro nodo. Esta función booleana nos determinará si un nodo es hoja o no. ¿Cómo hará esto? Entonces hará la verificación si tanto is como der son iguales a nullptr. Esto significa que tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho están vacíos. Entonces retorna verdadero. Esta función booleana nos determinará si un nodo es un nodo interno con un solo hijo. ¿Cómo hace esto? Si is es igual a nullptr y der es distinto de nullptr, o sea, tiene un hijo derecho pero no tiene un hijo izquierdo, o lo contrario, tiene un hijo izquierdo pero no tiene hijo derecho, entonces retorna verdadero. Veamos ahora nuestra clase árbol bb. Tiene como datos raíz y actual, que son punteros a nodo AB, ambos inicializados en nullptr. Tenemos nuestro constructor por defecto. Tenemos ahora una función booleana que determinará si un nodo está vacío o no. ¿Cómo hace esto? Fácil. Si la raíz es igual a nullptr, retorna verdadero, significa que nuestro árbol está vacío. Ahora, tenemos nuestra función insertar, que toma como dato el elemento que nosotros queremos insertar, en este caso un entero. Si la raíz es igual a nullptr, o sea, nuestro árbol está vacío, simplemente insertamos el nodo. A raíz le asignamos un nuevo nodo con el elemento que queremos insertar. Si no, vamos a hacer el llamado de otra función que en este caso se llama buscar_pi y le vamos a pasar la raíz y la clave que queremos insertar. ¿En qué consiste esta función buscar_pi?
Bueno, primero que todo, le pasamos un puntero a nodo AB y el entero que nosotros queremos insertar. Ahora, hace esta clase de verificaciones. Si la clave es menor que la clave del nodo y el nodo, el hijo izquierdo del nodo es distinto de nullPTR, entonces nosotros vamos a hacer de forma recursiva buscar PI y le vamos a pasar el nodo en el que queremos buscar, que en este caso será el hijo izquierdo del nodo, y la clave que queremos insertar. Son los dos datos que le vamos a pasar a nuestra función. Si no cumple con lo anterior, entonces vamos a verificar si la clave es menor que la clave del nodo y el hijo izquierdo del nodo es igual a nullPTR, como lo vemos acá. Eso significa que nosotros tenemos un espacio donde insertar, porque el hijo izquierdo de nodo es igual a nullPTR. Entonces lo que hacemos es simplemente insertar el elemento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al hijo izquierdo de nodo le vamos a asignar un nuevo nodo con el entero que queremos insertar. Si no cumple con lo anterior, verificamos. Si la clave es mayor que la clave del nodo y el hijo derecho del nodo es distinto de nullPTR, entonces nosotros hacemos de forma recursiva buscar PI y le pasamos el nodo en el cual queremos realizar la búsqueda, que en este caso es el hijo derecho del nodo, y le pasamos también el entero que queremos insertar. Si no cumple con lo anterior, verificamos si la clave es igual a la clave del nodo, entonces no hacemos nada. Recordemos que ahorita no estamos tomando en cuenta los elementos iguales. Ahora, si no cumple con todo lo anterior, significa que este elemento es mayor que la clave del nodo y el hijo derecho del nodo es igual a nullPTR, o sea que está vacío. Entonces podemos realizar una inserción. Entonces lo vamos a hacer. El hijo derecho del nodo le vamos a asignar un nuevo nodo con la clave que queremos insertar. Y en esto consiste todo nuestro proceso de inserción. Ahora veremos lo que es el proceso de eliminación, donde tenemos esta función eliminar, que toma como datos un entero, que es el entero que nosotros queremos eliminar. Entonces, primeramente se pregunta si la clave de la raíz es igual a la clave, y además de esto la raíz es una hoja, o sea que nuestra raíz no tiene hijos. Entonces, lo que hace, si se cumple esto, es que a actual le asigna raíz, a raíz le asigna nullPTR y borra actual. Recordemos que estamos trabajando con memoria dinámica. Si no cumple con lo anterior, nosotros vamos a hacer el uso de esta función buscar clave, que tomará como datos el padre del nodo en el que queremos realizar la búsqueda, el nodo donde queremos realizar la búsqueda y el entero que nosotros queremos eliminar. Vamos a utilizar este nodo padre porque al momento de hacer las iteraciones y llegar a un nodo, nosotros no sabremos si es el hijo izquierdo o el hijo derecho. Entonces, como veremos a continuación, nos ayudará para verificar si es un hijo derecho o un hijo izquierdo. Entonces veamos la función buscar clave. Como yo les había dicho, toma un puntero a nodo AB, padre, un puntero a nodo AB, nodo, y un entero clave. Entonces veamos. Entonces, si la clave del nodo es igual a la clave que nosotros queremos eliminar y el nodo es una hoja, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Pero antes que todo, nosotros nos vamos a preguntar si es el hijo izquierdo o el hijo derecho de nuestro padre. Entonces para ello hacemos esta verificación. Si el hijo izquierdo del padre es igual a nuestro nodo en el cual nos encontramos, entonces vamos a hacer
estas asignaciones. Actual le vamos a asignar el hijo izquierdo de padre, y al hijo izquierdo de padre le vamos a asignar nullptr, y vamos a borrar actual. Ahora, si no cumple con lo anterior, a actual le vamos a asignar el hijo derecho de padre, al hijo derecho de padre le vamos a asignar nullptr y vamos a borrar actual. Observen que hago esta asignación del hijo derecho de padre a actual para no perder la referencia de ese nodo al momento de asignarle al hijo derecho de padre nullptr, y así poder realizar la eliminación de ese nodo. Si no cumple con lo anterior, verificamos si la clave del nodo es igual a la clave y el nodo es un nodo interno con un solo hijo, y además de esto ese nodo es igual a la raíz, entonces nosotros hacemos lo siguiente. Si el hijo izquierdo de la raíz es distinto de nullptr, recordemos que nosotros ya hemos hecho la verificación de que es un nodo interno con un solo hijo. Entonces, si el hijo izquierdo de la raíz es distinto de nullptr, el hijo derecho de la raíz será igual a nullptr. Y recordemos en la teoría del proceso de eliminación, cuando nosotros queremos eliminar un nodo interno con un solo hijo, nosotros eliminamos el nodo y le asignamos ese hijo a la posición donde se encontraba el nodo. Entonces lo haremos de la siguiente forma. A actual le asignaremos raíz, a raíz le asignaremos el hijo izquierdo de la raíz y borraremos actual. Ahora, si no cumple con lo anterior, significa que el hijo derecho de la raíz es distinto de nullptr, o sea que sí tiene hijo derecho. Entonces borraremos de la siguiente forma. A actual le asignaremos raíz, a raíz le asignaremos el hijo derecho de la raíz y borraremos actual. Hacemos lo siguiente. A actual le asignamos el hijo izquierdo de padre. Recuerden que ya hemos hecho la verificación de que el nodo que queremos eliminar es el hijo izquierdo de un nodo padre. Al hijo izquierdo de padre le vamos a asignar el hijo izquierdo del nodo. Recuerden la teoría que cuando nosotros queremos eliminar un nodo interno con un solo hijo, el hijo de ese nodo va a tomar la posición del nodo que queremos eliminar. Y por último, borramos actual. Ahora, si no cumple con lo anterior, nosotros verificamos si el hijo izquierdo del padre es igual al nodo y el hijo derecho del nodo es distinto de nullptr. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. A actual le asignamos el hijo izquierdo de padre y al hijo izquierdo de padre le asignamos el hijo derecho de nodo y borramos actual. Ahora, si no cumple con lo anterior, entonces tiene que ser hijo derecho de padre. Y verificamos si es hijo izquierdo si el hijo izquierdo del nodo es distinto de nullptr, o sea que este nodo tiene hijo izquierdo, o en este último caso el else significa que es el hijo derecho que es distinto de nullptr, o sea que nuestro nodo tiene un hijo derecho. Entonces ese será el que pasará a tomar su posición. Entonces, con nuestro caso, si el hijo derecho de padre es igual al nodo y el hijo izquierdo del nodo es distinto de nullptr, entonces haremos lo siguiente. A actual le asignaremos el hijo derecho de padre, el hijo derecho de padre le asignaremos el hijo izquierdo del nodo y borraremos actual. Ahora, si no cumple con lo anterior, como ya lo habíamos dicho, entonces significa que es hijo derecho de padre y que ese nodo tiene un hijo derecho. Entonces lo que haremos será, a actual le vamos a asignar el hijo derecho de padre, al hijo derecho de padre
Le vamos a asignar el hijo derecho del nodo y vamos a borrar actual. Bueno, continuaremos más con lo que es el proceso de eliminación. Entonces ahora veremos los casos en el que es un nodo interno con dos hijos. Si la clave del nodo es igual a la clave que queremos eliminar, haremos lo siguiente. Si el hijo izquierdo del nodo es una hoja o el hijo izquierdo del nodo es un nodo interno y el hijo derecho del hijo izquierdo del nodo es igual a nullptr, haremos lo siguiente. Pero primero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Recordemos que para el proceso de eliminación, cuando nosotros queremos eliminar un elemento de un nodo, si este nodo tiene dos hijos, lo que haremos será sustituir ese nodo por el elemento mayor del subárbol izquierdo. Entonces, si el hijo izquierdo del nodo es una hoja, quiere decir que ese es el elemento mayor de ese subárbol. Y bueno, en este caso, si el hijo izquierdo de ese nodo que nosotros queremos eliminar es un nodo interno con un solo hijo, y además de eso, su hijo derecho es igual a nullptr, o sea que no tiene hijo derecho, quiere decir que ese hijo izquierdo del nodo es el nodo mayor de ese subárbol. Entonces haremos lo siguiente. A la clave del nodo le asignaremos la clave del hijo izquierdo del nodo y al hijo izquierdo del nodo le asignaremos el hijo izquierdo del hijo izquierdo del nodo. Si no cumple con lo anterior, entonces lo que haremos será que a la clave del nodo le agregaremos el valor máximo de ese subárbol izquierdo. Bueno, primero, esta función valor max que le damos como parámetro el hijo izquierdo del nodo y el hijo derecho del hijo izquierdo del nodo, que es lo que hace. Lo que va a hacer es encontrar el valor máximo de ese subárbol izquierdo. El código quedará de tarea para ustedes de esa función valor max. Todo este código quedará en la descripción del video. Si no cumple con lo anterior, entonces verificaremos si la clave es menor que la clave del nodo y el hijo izquierdo del nodo es distinto de nullptr, o sea que no se encuentra vacío. Vamos a realizar buscar clave y le pasaremos el padre, que en este caso será nodo, el nodo donde vamos a realizar la búsqueda, que será el hijo izquierdo, y la clave que queremos eliminar. Si no cumple con lo anterior, verificamos si la clave es mayor que la clave del nodo y el hijo derecho del nodo es distinto de nullptr. Entonces hacemos la búsqueda con el nodo padre, que en este caso será el nodo con el que estamos trabajando, el nodo donde queremos realizar la búsqueda, que será el hijo derecho del nodo, y el entero clave que queremos eliminar. Para ustedes quedará lo que es estas funciones, que valor max, como sabemos, nos devolverá el valor máximo subárbol izquierdo. La función imprimir lo que hará será imprimir los datos en pantalla en orden, utilizando el recorrido in order de un árbol binario. Y esto ha sido todo. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda.